Seguramente el año que viene nosotros vamos a poder pinchar, perforar y tener gas y petróleo. Estoy convencido, por los datos que tenemos, que las perforaciones que se van a hacer a fin de año y a principio del año que viene, tanto en tierra como en el mar, en los dos lugares vamos a tener, vamos a encontrar hidrocarburos, y eso nos va a permitir un cambio sustancial, no solo de la matriz energética, nos va a permitir un cambio sustancial de toda la economía. El optimismo del vicepresidente Raúl Sendic sobre la existencia de hidrocarburos contrasta con la preocupación de varias organizaciones ambientalistas que temen que para la extracción se termine usando técnicas invasivas como el fracking, algo muy polémico en todo el mundo. Las autoridades han negado que se vaya a emplear esa tecnología, pero los contratos firmados entre ANCAP y las multinacionales no cierran explícitamente esa eventualidad. Precisamente para alertar sobre los riesgos del fracking, el Movimiento Uruguay Libre y la Federación Rural invitaron a nuestro país a Roberto Ochandio, un especialista en el asunto que va a dar una serie de conferencias, tanto en Montevideo como en el interior. Ochandio es geógrafo y tiene una larga experiencia en empresas petroleras. Está especializado en punzamientos de pozos de petróleo. Está con nosotros esta mañana. Vamos a aprovechar para conversar con él. Señor Ochandio, buen día. Gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por su tiempo. Revisando su currículum, aparece claramente que usted ha trabajado para varias compañías petroleras. ¿Conoce entonces esta técnica? ¿La ha visto funcionando? Sí. En una época yo trabajaba para Baker Hughes, antes se llamaba BJ Services, la misma compañía, y tuve oportunidad de participar en la fractura hidráulica de pozos convencionales. En la época que yo estaba no existían los no convencionales, esto es una técnica realmente moderna, pero es la misma técnica, nada más que lo que cambia es el volumen gigantesco que se usa hoy en día para yacimientos no convencionales en comparación con los volúmenes muy limitados de los yacimientos convencionales. Pero entonces, el fracking en sí mismo, ¿usted lo tuvo entre manos? ¿Usted trabajó en fracking? Sí. El tema es, el fracking es una técnica vieja, es de la década, es tan viejo como yo, de la década del 40, digamos. Lo que pasa es que en un yacimiento convencional uno fractura el espesor de una capa petrolífera, porque los pozos antes se hacían en forma vertical solamente, no existía otra posibilidad. Y el espesor de una capa petrolífera puede variar de 3 a 6 metros. Eso es todo lo que el volumen que necesita es muy limitado por el espesor de la capa. Ahora está la posibilidad de perforar pozos horizontales y perforar en forma horizontal esa capa petrolífera por miles de metros. Se habla de 4 o 5 mil metros. Incluso creo que hay un récord de como 8 millas, serían como 12 kilómetros perforado en forma horizontal. Por lo tanto, cuando uno fractura una formación como esa, los volúmenes que usa son infinitamente mayores. No solo los químicos que se usan, sino lo que se arrastra del fondo del pozo hacia la superficie, son infinitamente mayores y, por supuesto, más contaminantes. ¿Cuándo empezó su inquietud a propósito de estas técnicas? Yo trabajé muchos años en Estados Unidos, no en el petróleo, trabajaba en la industria de la aviación. Regresé a la Argentina hace 3 años y justamente en coincidencia con el comienzo de las operaciones de fracking, y me di cuenta de que yo podía aportar, en base a mi experiencia de haber trabajado en la industria, a informar a la gente sobre los problemas que trae aparejado. Entonces lo que yo hago básicamente es traducir información de manuales publicada por el gobierno de Estados Unidos, busco universidades independientes que hayan hecho análisis sobre los distintos aspectos de esta práctica y los traduzco a un idioma que pueda entender la gente que no haya trabajado nunca en la industria. Ya mencionó algo al pasar con mis primeras preguntas, pero creo que no viene mal que definamos claramente qué es el fracking y para qué tipo de yacimientos es que se le utiliza. Claro. Hay básicamente, dos tipos de yacimientos, convencionales y no convencionales. Un yacimiento convencional es un yacimiento en el cual el petróleo o el gas se encuentran alojados en una roca que es porosa y es permeable.
Significa que permite alojar petróleo porque es porosa y es permeable, por lo tanto permite que el gas o el petróleo fluyan a través de los poros hacia el interior del pozo, cosa de que uno los puede extraer. Es la figura clásica que uno tiene de que perforan y sale el petróleo por superficie, ¿no es cierto? Exactamente. Un pozo no convencional es un pozo que extrae de rocas que son muy poco porosas y muy poca permeabilidad. La permeabilidad es bajísima. ¿Qué significa eso? Que cuando uno perfora, el petróleo y el gas no pueden fluir solos hacia el pozo. Ajá. Hay que romperla la roca. Hay que romper la roca. Hay que romper la roca donde está alojado el petróleo, que es la roca madre, la roca de esquistos o shale, también se la llama en inglés. Uno lo podría hacer con un explosivo. Uno podría poner una bomba, romper toda la roca, entonces sí fluiría todo ese petróleo que está atrapado. Pero si uno hace eso, se rompe la geometría del pozo, el pozo ya no es más redondito abajo y ya no se podría explotar. Entonces lo que se hace es fracturar la roca. Para eso se le inyecta agua a muchísima presión, lo cual rompe la roca. El agua esa se la gelifica, que se la convierte en un gel, para que pueda llevar en suspensión granos de arena, gran cantidad de arena. Que esa arena se usa para trabar las fracturas, cosa que no se cierren. Cuando uno saca la presión de las bombas que hicieron la fractura y se cierra la fractura, no se puede cerrar porque la arena la traba. Y eso permite que fluya el petróleo, básicamente. Para desarrollar esa acción que usted estaba describiendo recién, es que además del pozo vertical, se hacen pozos horizontales. Dependiendo de las formaciones. Por ejemplo, en Vaca Muerta, ese famoso yacimiento que tenemos en Argentina, el espesor de la formación Vaca Muerta es tan grande, 300 y pico de metros, que hacer pozos verticales nos da una buena productividad, podemos explotar un buen volumen de roca sin incurrir en el costo de un pozo horizontal, que es mucho más caro, requiere técnicas especiales. Ahora, si en vez de 300 metros esa roca madre tuviera solamente 60, 70 metros, cuando hacemos fracking a través de 60, 70 metros con un pozo vertical, no nos daría tanta producción. Entonces lo que se hace es perforar en forma horizontal a lo largo de la roca madre, cosa de maximizar el volumen de roca que va a estar expuesto a el fracking y a la extracción. Es decir, no es necesario hacer pozos horizontales. Depende del tipo de yacimientos. Usted ha escrito un libro titulado 20 mitos y verdades del fracking. Y allí, entre otras cosas, dice que la técnica esta produce contaminación, entre otros factores, por fugas en las fracturas. Vayamos ahora a este frente, al frente de la contaminación. ¿Cuáles son las consecuencias o los riesgos que puede tener el fracking? Déjeme ir un poquitito hacia el origen de la contaminación. ¿Cómo es que la contaminación puede llegar hasta los acuíferos o hasta la superficie? Se puede producir, por un lado, por las fracturas que sean tan grandes o el fluido escaparse a través del tiempo y llegar a contaminar, a través de la roca, llegar a contaminar los acuíferos. ¿Pero de qué contaminación estamos hablando? ¿De contaminación con productos químicos? Por productos químicos. Por la fractura, ante la operación de fractura, uno inyecta un volumen muy grande de agua. Por ejemplo, típicamente en un pozo común 10 a 15 millones de litros, en algunos pozos 30 millones de litros, como pasó en la Argentina, en algunos pozos 80 y 90 millones de litros. Son unas cantidades colosales de agua. Todo eso se mezcla con productos químicos, entre ellos el gelificante que se usa para transportar la arena, pero después una batería de productos químicos, hasta 750 y en algunos casos hasta 900 productos químicos individuales. En teoría, toda esa masa formada por el propio petróleo, más el gelificante, más el agua, más los productos químicos, en teoría todo eso es capturado por el sistema de explotación. Claro. En teoría. Lo que usted está señalando que además hay fugas. Claro, además hay fugas. Es decir, cuando uno hace la fractura, el fluido que uno inyecta, ese volumen tan grande, puede escaparse a través de fracturas tan grandes que lleguen a la superficie o a través de fallas en las cañerías que uno hizo, ¿no es cierto? Uno hizo el pozo, lo entubó, lo cementó por fuera, cosa de que exista cierto tipo de aislación, y por esa aislación defectuosa es por donde se escapan también los gases o el petróleo. ¿Y eso ocurre efectivamente? No, sí, por supuesto. En Estados Unidos determinaron que el 6% de todos los pozos nuevos, el 6%
6% tiene fallas estructurales. Significa que las cañerías están rotas, mal enroscadas, las cementaciones son defectuosas o no cubren en la zona que tienen que cubrir. Por lo tanto, da lugar a pérdidas de gas metano, que son las que contaminan los acuíferos. Y a esto quería llegar. Hay muchos canales por los cuales la contaminación puede llegar a la superficie. Por un lado, durante la fractura, los fluidos de fractura que se escapen por grietas o por la cañería, o después que el pozo se puso en producción a través de canalizaciones que se hacen por las cementaciones defectuosas. En Estados Unidos, como le decía, el 6% de todos los pozos nuevos falla. Y cuando uno dice 6%, el 6% de 10 pozos no es nada, pero el 6% de 1000 pozos sí es una cantidad considerable. Y eso es lo que nos debería preocupar, porque tenga en cuenta que en el Uruguay las formaciones no convencionales están alrededor de los 1200 metros más o menos de profundidad, y el acuífero Guaraní puede estar a 800 metros de profundidad. La separación entre uno y otro es muy pequeña digamos, es casi inmediato que va a haber una contaminación. Usted dice que en el caso de Uruguay, si se va por este camino, es casi inmediato, es casi obvio que va a haber contaminación. Claro, no hay manera de evitarlo. En Estados Unidos, le cuento un caso típico, es un caso de libro, digamos. En Estados Unidos, en Wyoming, en Pavilion, hubo un yacimiento donde hicieron fractura a poco menos de 400 metros. Bueno, a 400 metros de profundidad el acuífero estaba a 300 metros más arriba y por supuesto lo contaminaron. Fue un desastre muy grande, intervino la Agencia de Protección Ambiental. Estamos hablando de 300 metros de separación. Acá ustedes van a tener 400, 500 metros de separación. Digamos, la situación es casi una copia de lo que pasó en Pavilion en Estados Unidos. Digamos, una de las excusas que ponen las industrias es decir, nosotros estamos haciendo fractura muy abajo, a 2.000, 3.000 metros, por lo tanto la separación es muy grande, lo cual eso no es verdad, porque no es una cuestión de separación, porque las pérdidas se hacen por las cañerías. Pero acá, en este caso, ustedes van a replicar el mismo problema que sucedió ya en Estados Unidos en Pavilion. Es decir, hay un antecedente de que esa proximidad les trae un problema aparejado con contaminación. Entonces, para resumir, los riesgos de contaminación ocurren hacia arriba y hacia abajo. No tanto hacia abajo, porque si usted piensa en fracturas, digamos, el pozo llega hasta la formación. De ahí para abajo es muy poca la fractura que se extiende hacia abajo, porque tenga en cuenta que... No, pero yo me refería hacia arriba y hacia abajo en el sentido siguiente. Hacia arriba en cuanto a que estos productos contaminantes salen o pueden salir directamente a la superficie, con lo cual afectan el suelo y afectan eventualmente la atmósfera. Y por otro lado está este otro riesgo de que contaminen acuíferos. Claro. Digamos, exactamente, contamina. Y la contaminación puede ser desde abajo hacia arriba, como contaba antes, o puede ser desde arriba hacia abajo, ¿no es cierto? Por derrames, accidentes en superficie. Digamos, hoy en la presentación que voy a hacer esta tarde en la universidad muestro ejemplos de desastres que ocurren, de los cuales no hay mucha información porque en general los obreros no pueden filmar lo que está pasando, pero los accidentes están, las contaminaciones están. El mes pasado, aquí en una entrevista en Perspectiva, le consulté sobre este tema al ingeniero Andrés Tierno Abreu, que fue presidente de ANCAP y es presidente del Comité Uruguayo del World Petroleum Council. El ingeniero Tierno Abreu dijo en ese momento que el impacto ambiental del fracking puede controlarse a través de las nuevas tecnologías de la industria petrolera. Aseguró que en los estados de Estados Unidos en los que se utiliza este método hay reglamentaciones y regulaciones que tienen que cumplir todas las operaciones para que no se produzcan efectos indeseados. ¿Qué dice usted al respecto? Mire, hay varios comentarios al respecto. Por un lado, tenga en cuenta que en Estados Unidos y en el mundo se empezó a hacer fracking solo después que el gobierno de Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos, aprobó lo que se llama la enmienda Halliburton, la cual exime a las compañías petroleras de todo tipo de control sobre la calidad del aire, del agua y del transporte de productos químicos, interestatal de productos químicos. Solamente a partir de ahí pudieron largar con esta operación. ¿Por qué? Porque si tuvieran que hacer algún tipo de control o hacerse cargo por las contaminaciones, hacer fractura hidráulica no sería económicamente viable. Digamos, los costos que conlleva esta operación no permiten tener que hacerse cargo de los daños. ¿No es cierto? Está implícito en todo lo que usted ha explicado hasta ahora que esta técnica es más cara
que la técnica de extracción del petróleo o del gas convencional. Decididamente. Un pozo convencional, depende del pozo, puede salir unos 4 o 5 millones de dólares. Un pozo no convencional puede costar entre 10 y 20, 25 millones de dólares. Es mucho más caro, más riesgoso. Requiere personal especializado, requiere la fractura hidráulica, es una proporción muy importante de todo el costo de un pozo de estos. Es decir, estamos hablando de una magnitud totalmente distinta, es un orden de magnitud superior quizás. Bueno, pero volvamos a lo que argumentaba el ingeniero Tierno Abreu a propósito de las reglamentaciones que existen en Estados Unidos. El tema es, en Estados Unidos son conscientes que las pérdidas se producen a través de las fallas de integridad estructural, que es, como yo le contaba, fallas en la cementación o en las cañerías. A raíz de eso, el gobierno hoy en día el gobierno demócrata está tratando de implementar nuevas regulaciones que, de alguna manera, pongan énfasis en asegurarse la integridad estructural de los pozos, a la cual se oponen el partido opositor, el republicano, diciendo de que va a tratar de terminar con cualquier modificación en ese sentido, precisamente porque es imposible para ellos asegurar la integridad estructural de un pozo. Tenga en cuenta una cosa, un pozo no es vertical, nunca, es imposible que sea vertical. Todos los pozos tienen algún tipo de desviación, típicamente de 0 a 3 grados en la parte vertical. En esa porción, al no ser vertical el pozo, la cañería que uno pone siempre va a estar recostada contra una de las paredes del pozo. Donde no hay cemento, por ahí se nos van a escapar todos los contaminantes. Y esto es precisamente lo que el gobierno en Estados Unidos trata de evitar. Sí, él decía, el ambiente de los acuíferos y el ambiente de las formaciones generadoras de petróleo están desconectados. Mediante la regulación se trata de que estas dos actividades no se conecten entre sí, lo que se cumple perfectamente en lo que tiene que ver con el encamisado y el cementado de pozos y el evitar la conexión entre capas diferentes del subsuelo. Mire, el problema de la cementación es tan viejo como la industria. Nunca se pudo lograr una cementación 100% efectiva y que nos dé la tranquilidad de que hay una aislación entre las capas petrolíferas y acuíferas. Para eso la industria desarrolla procedimientos especiales como cementaciones a presión, que son para reparar casos en que el pozo no está bien cementado. Desarrolló técnicas de perfilaje que permiten hacer una especie de radiografía del pozo para determinar dónde falla cemento, dónde el cemento no está bien adherido a las paredes del pozo o a las paredes de la cañería. Es decir, es un problema viejísimo que hasta ahora no se ha podido encontrar una solución. Mire qué curiosa esta otra frase que decía el ingeniero Tierno Abreu. Acá una vez más se pone en evidencia la mala calidad de la comunicación de la industria petrolera. Los ambientalistas tienen un mejor manejo de la información y son prácticamente la única voz que llega al público. Bueno, alguien tiene que contar lo que está pasando en otros países. Si uno presta atención a lo que dicen las compañías petroleras, todos los pozos son perfectos. Fíjese usted mira la bibliografía que ellos publican y nos muestran una cañería perfectamente centrada dentro del pozo con una pared de cemento que parece un búnker, es un armazón grosera que rodea toda la cañería de petróleo. Esa es la imagen que publica la industria. Sin embargo, típicamente el anillo de cemento que rodea a la cañería son 3 centímetros. Eso es todo el cemento que se pone alrededor de un pozo. Asumiendo que estuviera bien centrada la cañería, eso es toda la protección que usted tiene. 3 centímetros de cemento no aguantan absolutamente ningún menor temblor. Mire que la tierra está sacudida continuamente por temblores de todo tipo. 3 centímetros de cemento con seguridad que no garantizan absolutamente nada. ¿El fracking en sí mismo puede generar temblores? El fracking en sí mismo no que yo sepa. Lo que sí genera temblores, que ya está demostrado, sin lugar a dudas, es que cuando uno, imagínese, cuando uno hace el fracking, el 70-80% de todo el fluido que uno usa, esos millones y millones de litros, vuelve a la superficie contaminado. Y ese es uno de los problemas más grandes que tiene la industria. ¿Qué hacemos con todo ese fluido contaminado? Lo que se hace es inyectarlo en pozos sumideros. Es una de las técnicas. Un pozo sumidero es un pozo que se perfora exprofeso para esconder ahí abajo todos estos fluidos contaminados, ¿no es cierto? Cuando uno inyecta estos fluidos contaminados en el pozo sumidero es cuando se producen los terremotos. Yo he visto las consecuencias de esto en Texas, viajo periódicamente a los Estados Unidos y las consecuencias son notables. Estuve en la municipalidad de Reno, un pueblito muy chiquito que hay ahí en la parte norte de Texas, cerca de Fort Worth,
Pude ver la rajadura en el piso, una rajadura de unos 10 metros que le quebró todo el piso y la pared. Prácticamente le quebró el edificio en dos a la municipalidad. Y son costos que la industria no absorbe, quedan para que lo absorba el ciudadano común, ¿no es cierto? Y lo mismo puede pasar acá. Ustedes acá, una alternativa sería esconderle el agua contaminada en yacimientos petrolíferos viejos. Pero ustedes no tienen yacimientos petrolíferos viejos. La única solución que tienen va a ser esconderlos bajo tierra en un pozo sumidero. Cuando hagan eso, ahí van a tener el mismo tipo de problemas con los terremotos. Ustedes saben, el gobierno es cada vez más optimista sobre la probabilidad de hallazgo de hidrocarburos el año que viene. Sin embargo, al mismo tiempo, distintos grupos y gremios se muestran preocupados por las consecuencias ambientales que podría tener la extracción de petróleo y gas, sobre todo si fuera necesario recurrir al fracking. Bueno, uno de estos grupos es el Movimiento Uruguay Libre, que junto con la Federación Rural invitó a nuestro país al geólogo argentino Roberto Ochandio. Él, que va a dar charlas en las próximas horas, está con nosotros esta mañana aquí en Perspectiva. Dije al pasar geólogo, en realidad el título correcto es geógrafo, ¿verdad? Correcto. Usted es Bachelor of Science en Geografía por la Universidad de North Texas, Denton, en Estados Unidos. Puede preguntarse el oyente cómo se vincula la geografía con el petróleo. En mi caso no hay ninguna conexión. Ese es mi estudio universitario, que es independiente de mi experiencia en el petróleo. Por otro lado, se ha desempeñado como ingeniero de campo en la compañía Hughes Services, en YPF, en BJ Services, en TIPSA. ¿Qué es eso de ingeniero de campo? Es un título que nos daba la compañía BJ Services en su momento. Nos capacitaba a los técnicos con toda la información que necesita un ingeniero para hacer una operación en el campo. Entonces podíamos representar a la compañía y hacer operaciones como si fuéramos ingenieros graduados en una universidad, aunque no lo fuéramos. Pero teníamos todos los elementos, todos los fundamentos teóricos que deberíamos tener como para hacer las operaciones. ¿Hay formas seguras de realizar fracking? Le preguntaba antes de la pausa, volviendo un poco sobre lo que ya conversamos a partir de las declaraciones que hizo aquí el ingeniero Tierno Abreu. ¿O no hay? ¿O irremediablemente todos los pozos donde se aplicó esta técnica tarde o temprano van a sufrir fugas? No hay formas seguras de hacer el fracking. Hay varios variables que hay que tener en cuenta. Por un lado, el problema de falta de integridad estructural es común a todos los pozos, convencionales y no convencionales. Pero el Instituto Argentino del Petróleo y Gas, cuando defiende el fracking, dice: vale tener en cuenta que en el mundo durante el último siglo se perforaron de manera segura millones de pozos que atravesaron acuíferos sin inconvenientes significativos. Y agrega, en nuestro país, por Argentina, se llevan perforados más de 65.000 pozos sin que se haya registrado contaminación de acuíferos. Bueno, pero evidentemente el IAPG, el Instituto Argentino, no tiene en cuenta la contaminación masiva que hay en Comodoro Rivadavia a través de 60 y 70 años de explotación de petróleo, o bueno, 100 años de explotación de petróleo, la contaminación que hay en Plaza Huíncula, en Mendoza, la contaminación de superficie, digamos, se está olvidando el IAPG de datos duros, datos concretos, demasiado relevantes como para ignorarlos. Una cosa que... Usted dice entonces que este informe, no sé si miente, pero... No, por supuesto. ¿Oculta? No, por supuesto que miente. Tenga en cuenta que el Instituto Argentino del Gas y el Petróleo, o del Petróleo y el Gas, perdón, es una organización creada como entidad publicitaria de las compañías petroleras. Ellos se titulan organización técnica, pero científica, pero no lo son. Es una organización de propaganda donde lo que toman es publicaciones hechas en Estados Unidos y las adoptan acá, asumiendo que son adaptables a nuestro medio. Digamos, no tienen absolutamente ninguna relevancia. Les doy un dato, por ejemplo. Si usted mira en las páginas del IAPG en Internet, ellos recomiendan una serie de prácticas para la aplicación de sus distintas metodologías, pero arriba de todo ponen una nota diciendo que ellos no se hacen responsables por las consecuencias. A ese nivel se está manejando el IAPG, ¿no es cierto? Pero volviendo a la pregunta... El tema es el siguiente. Sí, la fractura hidráulica es un método diseñado en Estados Unidos por científicos norteamericanos, hecho con técnicos norteamericanos, usando equipos y materiales, productos químicos americanos, perforando y haciendo la práctica en donde el Departamento de Estado de Estados Unidos nos dijo que teníamos que perforar.
¿no es cierto? Todo es una copia viene de Estados Unidos. Me gustaría que el IAPG en la Argentina o los geólogos de acá de Uruguay digan exactamente cuál va a ser la diferencia, en qué sentido vamos a mejorar las prácticas que hoy están contaminando a los Estados Unidos. Hoy. Están contaminando a los Estados Unidos, por eso es las protestas, por eso la prohibición del fracking en Nueva York, por eso la prohibición del fracking en Denton, Texas. Denton, Texas fue el primer lugar donde se hizo fracking en forma masiva. ¿Y qué consecuencias hubo? Bueno, que después de 10 años toda la ciudadanía votó para sacarse el fracking de encima. Esto fue en noviembre, en las elecciones de noviembre. Ahora vino la legislatura del estado de Texas a prohibirle a las ciudades de Texas que prohíban el fracking. Todo esto en el paraíso de la democracia. Pero ¿qué ha ocurrido en la práctica? ¿Cómo ha sido esa contaminación? Bueno, la contaminación del aire, le doy un dato que, digamos, es para preocuparnos. El hospital de niños de la zona de Fort Worth, el Cook Children's Hospital, hizo un análisis de los casos de asma. En las zonas donde no hay fracking, típicamente en una población sana, 1 de cada 5 chicos tiene asma. 1 de cada 5. En las zonas donde hay fracking es 1 de cada 4. Le estoy diciendo mal. En las zonas donde no hay fracking, 1 de cada 20 chicos tiene asma. En las zonas donde hay fracking es 1 de cada 4. Eso es, digamos, en cuanto al asma, que es una enfermedad que a uno lo inhabilita de por vida. Solamente hablemos de asma, pero además están los casos de cánceres de todo tipo, leucemia, problemas neurológicos. ¿Y todo eso es consecuencia del fracking? Oh, sí, por supuesto. Imagínese. Ahí está hablando entonces de lo que sería la contaminación del aire. La contaminación del aire. Y en cuanto a la contaminación del suelo, ¿qué ha pasado en esos lugares? Bueno, no tengo referencias, no es que no la haya, pero no puedo mencionar referencias en Texas, pero en la zona de Marcellus Shale, que es en el noreste de Estados Unidos, Pensilvania sobre todo, tienen un gravísimo problema de contaminación de agua, lo mismo que en Nueva México. Tienen problemas muy graves. California, otro estado donde no solo tienen poca agua, sino que la están contaminando. Como los pozos pierden, el metano se escapa, llega a los acuíferos y la gente termina sacando agua con metano de su canilla, ¿no es cierto? Ese es el problema básico. Uh-huh. No solo metano, sino que incluyen benceno, todo tipo de gases raros que salen del fondo del pozo. Muchos de ellos son neurotóxicos, cancerígenos, mutagénicos. Digamos, hay una variedad de gases que salen del fondo del pozo que terminan contaminando tanto el aire como el agua. Bueno, pero en todo caso, estos son riesgos si lo que hay que extraer es petróleo no convencional. Uh-huh. En el caso de nuestro país, ¿qué chances hay de que aparezca eso, petróleo no convencional? El petróleo, el Departamento de Energía o la Agencia de Energía de Estados Unidos publicó en el 2011 un informe detallando, digamos, con mucha precisión todos los yacimientos, todos los lugares del mundo donde hay yacimientos no convencionales, incluyendo la cuenca Chaco-Paranaense, que es de la cual Uruguay forma parte, ¿no es cierto? Cada vez que se ha buscado en esa zona se ha encontrado petróleo no convencional. Es decir, que puede variar el espesor de las capas o puede variar un poco el contenido orgánico de los petróleos, la madurez térmica de esos yacimientos, pero en general se puede decir que sí, acá van a encontrar petróleo. El problema no va a ser mucho el convencional porque ya lo exploraron. Bueno, ese es el otro punto. Si primero se encuentra petróleo convencional, se puede explotar esa variante sin tener que ir a formas de explotación del no convencional, que son las complicadas. Exactamente, yo creo que ese sería el punto. Si hubiera petróleo convencional o gas convencional, creo que Uruguay debería usar la oportunidad para explotarlo. Sin embargo, tenga en cuenta usted que una vez que una compañía tiene el derecho para explotar el petróleo convencional, perforar un poquitito más abajo y sacar el no convencional es un solo paso. Uh-huh. Entonces tienen que ustedes estar muy atentos de que efectivamente no sea eso lo que vaya a pasar acá en el Uruguay. Ahora, por lo que usted contaba recién, también en la explotación del petróleo convencional hay riesgos de contaminación. Claro. Tenga en cuenta una cosa. Entonces, ¿no explotamos nada? No, yo no podría decir eso. Yo creo que la sociedad moderna gira alrededor del petróleo. Necesitamos el petróleo. Lo que sí necesitamos también, al mismo tiempo, teniendo en cuenta la caída de las reservas a nivel mundial, es cambiar un poquitito el paradigma
y pensar no en un crecimiento constante, en un modelo de desarrollo constante que implique crecer indefinidamente, sino cambiar un poquitito el sistema y empezar a consumir menos o más racionalmente, cambiar a usar energías renovables, electrificar completamente el país, usar molinos de viento, plaquetas solares, en fin, hay técnicas que permitirían hoy disminuir el consumo de gas y petróleo y no quemarlo irracionalmente en la calle. Tenga en cuenta que... Pero si comparamos los riesgos de contaminación entre la explotación del petróleo convencional y el no convencional, ¿de qué diferencia estamos hablando? Son dos cosas distintas. Por empezar, una vez que un pozo no convencional está en producción, contamina igual que cualquier otro pozo convencional. Digamos, las cañerías, las pérdidas a través de las cañerías de los pozos, las pérdidas en superficie, derrames por cañerías mal atendidas. Digamos, las compañías no invierten en mantenimiento, solamente invierten en reparar lo que se rompió. Pero mantenimiento preventivo nunca van a hacer, porque eso les cuesta plata, les come sus ganancias. Entonces, ese mantenimiento no se hace, por lo tanto, con el tiempo vienen los derrames, vienen los problemas. Eso en la Argentina, todos los yacimientos están expuestos a ese tipo de contaminación. Entonces, independientemente de cuál sea el origen del petróleo, convencional o no convencional, con el tiempo va a tener esos problemas. Pero hay otro problema más. En los pozos convencionales que se hacen, como el pozo está todo interconectado, la formación está interconectada porque es una formación permeable, usted necesita hacer muy pocos pozos en general. En un yacimiento no convencional, usted tiene que hacer una perforación masiva. Para que se dé cuenta, en el yacimiento Bakersfield en Estados Unidos necesitan mínimo 1.500 pozos por año solo para mantener la producción, el nivel de producción, no para aumentarlo. Este año, como perforaron menos, van a producir menos. Esto significa que si van a hacer pozos no convencionales en el Uruguay, no van a ser 1, 2, 10, 100 pozos, va a ser miles de pozos. Esos miles de pozos, el día que no produzcan más, al cabo de 8 o 10 años, van a quedar abandonados y perdiendo. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque si bien pueden haber reglas para el procedimiento de abandono de los pozos, esas reglas nunca se cumplen. Digamos, no se cumplen porque es un pozo que ya no le da ganancia a la compañía. Por lo tanto, le ponen un tapón roscado en superficie y chau, a otra cosa. Es decir, el problema queda para el futuro. Dentro de 10, 15, 20 años, la gente va a empezar a notar petróleo que surge, gas pérdida de gas en superficie. Yo lo he visto en Allen, en Comodoro, en mi ciudad natal, lo he visto en Allen, en la provincia de Río Negro, pozos burbujeando gas a través de las cañerías en superficie. Digamos, son problemas muy graves que son, ya como decía antes, son tan viejos como la industria, porque la industria no puede realmente de una manera efectiva garantizar la integridad estructural de los pozos. En Perspectiva, periodismo con vocación de servicio público. Hemos estado conversando esta mañana en Perspectiva con Roberto Chandio, experto argentino en fracking, un abanderado de la campaña de advertencias a propósito de esta tecnología que ha llegado a nuestro país, invitado por el Movimiento Uruguay Libre y por la Federación Rural del Uruguay. Para dar una serie de charlas, tengo aquí los datos. La primera de las conferencias será hoy en la Universidad de la República, a partir de las 18:30, con teleconferencia a Paysandú y Tacuarembó. Pero la actividad suya sigue el sábado en el propio Congreso de la Federación Rural en Artigas. Y luego, el sábado mismo también, una conferencia en Piedrasola, Paysandú, que es uno de los lugares, digamos, involucrados en la posibilidad de explotaciones que se está manejando, ¿no? Exactamente. Y después de Piedrasola vamos también a Paysandú a dar otras charlas, a la ciudad de Paysandú. Le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en Perspectiva. Muchas gracias, realmente yo les agradezco el tiempo que me han dado y bueno, quedo a su disposición para cualquier consulta. Seguimos hasta las 11.